A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Al principio era muy fácil entender el mundo y el universo que nos rodeaba. Bastaba mirar al cielo y la conclusión era obvia. El Sol se movía alrededor de la Tierra, al igual que la Luna y todos los cuerpos celestes. La segunda conclusión aparecía también obvia. Éramos el centro del universo, y el Sol y todos los astros estaban allí para alumbrar nuestra humana vanidad. Pero el pensamiento hace milagros. Un sacerdote polaco llamado Nicolás Copérnico, hombre de misteriosa personalidad y variados estudios, enfrentó el universo aparente con la realidad de la matemática y se llevó la gran sorpresa. No éramos el centro de ningún universo, salvo de ese universo mentiroso que nos habíamos inventado. La verdad era mucho más simple y bella. La Tierra era apenas una pelotita de hierro y agua, girando alrededor del Sol en algún rincón sin importancia. Copérnico, el sacerdote, sabía cómo la Iglesia podía castigarlo si se atrevía a dar a conocer la noticia de su descubrimiento. Y dado que vivía sus últimos días, sin fuerza para soportar violencias, entregó el libro a un alumno suyo que decidió enfrentar la nueva verdad. El primer ejemplar de aquel libro, llamado De las revoluciones de los cuerpos celestes, le fue entregado a Copérnico en su lecho de muerte y no pudo ser testigo de la tempestad desatada. La obra fue condenada por la Iglesia un día como hoy, 5 de marzo de 1616, cuando la declaró herética y mentirosa. Pero los años y la inteligencia terminaron por darle la razón a Copérnico, que nos hizo el favor de hermanarnos humildemente con el resto del cosmos. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este jueves 5 de marzo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Daniel Noboa asistirá a la cumbre Escudo de las Américas promovida por Donald Trump. Presupuesto para elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación y Control Social será de más de 102 millones de dólares. Gobierno anuncia que la firma de acuerdo comercial con Estados Unidos está prevista para el 13 de marzo. Comisión de Educación aprueba informe para segundo debate de reforma a la LOES. Ecuador es reconocido como destino del año en turismo de aventura en la ITB Berlín 2026. Carril del túnel Guayasamín tendrá nuevo horario de circulación a partir del 9 de marzo del 2026. El editorial será de Roberto Aguilar, Minería, el país entre dos simplismos. Tendremos entrevistas con Jorge Ortiz, analista internacional, acerca del análisis del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, mientras que Ismael Quintana, constitucionalista, habla de la selección del nuevo fiscal. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Daniel Noboa asistirá a la cumbre Escudo de las Américas promovida por Donald Trump. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre Latinoamericanos, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado 7 de marzo del 2026 en Miami. Todos los participantes son aliados ideológicos del presidente de Estados Unidos. En el caso de Ecuador, el presidente Daniel Noboa expidió este 4 de marzo el decreto 319 en el que confirma su viaje oficial internacional que se efectuará del 6 al 8 de marzo del 2026 a los Estados Unidos de América.
Allí menciona que el gobierno del Ecuador ha sido invitado a participar en la cumbre internacional denominada Shells of the Americas, pero no detalla la comitiva oficial que lo acompaña. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como Escudo de las Américas, es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región. En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema América para los americanos. La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico. Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla. 5 de marzo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan. En $102.365.407 se aprobó como presupuesto estimado para la preparación de las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstos para el 14 de febrero del 2027. El Consejo Nacional Electoral aprobó este 5 de marzo del 2026 el Plan Operativo Electoral para el desarrollo de las elecciones seccionales de febrero del 2027, en las que se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En una sesión virtual en los votos de los consejeros Diana Atamait, José Merino suplente y Enrique Pita, se aprobó este presupuesto y las directrices que se aplicarán para la votación de los electorales. La consejera Elena Nájera se abstuvo e hizo observaciones a los gastos estimados para la organización de los debates entre los candidatos a las alcaldías y prefecturas, gastos en personal y otros rubros. El CNE explicó que el rubro más alto corresponde al talento humano, que alcanza los 37.200.000 destinados al personal que participará en planificación y ejecución del proceso electoral en todo el país. Gobierno anuncia que la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos está prevista para el 13 de marzo. El gobierno ecuatoriano prevé concretar un nuevo hito en su relación económica con Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa anunció que el 13 de marzo del 2026 está prevista la firma del acuerdo comercial recíproco entre ambos países, un instrumento que busca dinamizar las exportaciones ecuatorianas y consolidar la relación estratégica con el principal socio comercial del país. El mandatario adelantó esta fecha durante una entrevista este 5 de marzo del 2026 y defendió la agenda internacional que ha mantenido desde el inicio de su gestión. Según explicó, los viajes al exterior han permitido fortalecer la cooperación en seguridad y abrir oportunidades en comercio e inversión. El acuerdo al que se refiere el mandatario es el Acuerdo Comercial Recíproco ART que Ecuador negocia con el gobierno estadounidense. Según informó días atrás el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, este instrumento permitirá el levantamiento de la sobretasa arancelaria del 15% para aproximadamente el 50% de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado estadounidense. Esta medida representaría un alivio importante para varios sectores exportadores ecuatorianos al mejorar las condiciones de acceso al mayor mercado del mundo y fortalecer la competitividad de los productos nacionales. El 13 de febrero del 2026, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, USTR, informó que las negociaciones se habían concluido sustancialmente, por lo que ambas partes se preparaban para firmar el acuerdo en las semanas siguientes. En Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Superior y resolvió recomendar su archivo. La decisión se adoptó con el voto favorable de los 10 asambleístas presentes. El documento será remitido a la Presidencia del Legislativo
para que el Pleno lo conozca. La recomendación se sustenta en observaciones técnicas y constitucionales. El informe analiza el proyecto unificado de forma del OLOES y recoge aportes técnicos y jurídicos presentados durante el proceso. Tras el debate de las distintas iniciativas, la comisión concluyó que la propuesta no responde de manera estructural a los principales desafíos del sistema. Tampoco fortalecería su rol estratégico en el desarrollo nacional, por ello planteó que el Pleno decida su archivo. Entre los argumentos centrales consta la iniciativa no ofrece soluciones de fondos sobre autonomía universitaria, financiamiento sostenible, calidad y pertenencia académica. Además mantiene un enfoque fragmentado entre universidades públicas y particulares. A criterio de la mesa legislativa, el texto no garantiza coherencia normativa. También advierte posibles vulneraciones a principios constitucionales. Ecuador es reconocido como destino del año en turismo de aventura en la ITB Berlín 2026. Los ecuatorianos que han viajado por el país lo saben muy bien, pero ahora el mundo lo está reconociendo. Ecuador es un gran destino turístico. Sus paisajes diversos, su riqueza natural y cultural son invaluables. El país está participando en la ITB Berlín 2026, Bolsa Internacional de Turismo de Berlín, y acaba de recibir el reconocimiento como Destination of the Year Adventure Experience Ecuador, Destino del Año en Turismo de Aventura. La distinción fue entregada por la Pacific Air Travel Writers Association, una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1999 que agrupa escritores de viajes y periodistas del sector turístico. En la entrega se destacó la extraordinaria biodiversidad del Ecuador y su capacidad para ofrecer en distancias cortas experiencias únicas en los Andes, la Amazonía, la costa y Galápagos, menciona el comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y su Viceministerio de Turismo. Ecosistemas donde se puede practicar gran variedad de actividades al aire libre, vinculadas con la naturaleza y la vida silvestre, como por ejemplo, observación de aves, senderismo de montaña, ciclismo, rafting, canopy, escalada, buceo y snorkel, surf, experiencias culturales vinculadas al territorio como el contacto con comunidades, la gastronomía local, las rutas patrimoniales y los saberes ancestrales. Este reconocimiento fortalece la imagen del Ecuador en los principales mercados emisores de turismo, añade el documento. Las Américas, promovida por Donald Trump. Presupuesto para elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación y Control Social será... La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció la implementación de los nuevos horarios para el uso del carril central en el túnel Los Gualdo-Guayasamín, que conecta al centro norte de Quito con los valles de Cumbayá, Tumbaco y Puembo. La medida entrará en vigencia a partir del lunes 9 de marzo del 2026 y se aplicará en los siguientes horarios. De lunes a domingo, incluidos feriados sentido Valle-Quito, de las 6:30 de la mañana a las 12 del mediodía. Sentido Quito-Valle, de las 12 del mediodía a las 8 de la noche. El carril central permanecerá cerrado entre las 8 de la noche y las 6:30 de la mañana. La Agencia Metropolitana de Tránsito precisa que ese carril fue hecho para emergencias, sin embargo se habilita de manera temporal en determinados horarios para facilitar la fluidez del tránsito. Además recordó el horario de contraflujo que se aplica en todos los carriles del túnel. Contraflujo de lunes a viernes, sentido Valle-Quito, de las 7 a las 8:30 de la mañana. Sentido Quito-Valle, de las 4 de la tarde a las 7:30 de la noche. Ciudadanos quiteños marcharon desde el Parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional para acompañar al alcalde Pavel Muñoz en el marco de la entrega de la demanda por inconstitucionalidad a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. La demanda de inconstitucionalidad solicita a la Corte Constitucional que las reformas se dejen sin efecto hasta que este organismo resuelva el pedido. Vamos con el desarrollo de esta noticia. La noticia es que hemos entregado ya la demanda de inconstitucionalidad. Es una demanda de inconstitucionalidad puesta por la
Procuraduría Metropolitana del municipio, en apego a la disposición que tomara, la resolución que tomara el Consejo Metropolitano de Quito, cuando con una mayoría clara determinó que tenía que demandarse la inconstitucionalidad de las reformas al COTAD. Tenía que demandarse esa inconstitucionalidad al menos por los siguientes elementos. Las reformas al COTAD son inconstitucionales. Y son inconstitucionales porque violentan un principio fundamental de la Constitución de Montecristi. La Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos locales en todas sus formas. Autonomía política, administrativa y financiera. Y al querer poner una regla fiscal para la parte de los recursos propios, violenta la autonomía financiera de todos los municipios y también de las prefecturas. Por eso debe ser declarada inconstitucional. En segundo lugar, las leyes deben respetar un principio de democracia participativa, para que esas leyes, si tuvieran un error, sean enmendadas. Los proyectos de ley pueden ser corregidas cuando tienen errores. Y pueden ser corregidos sobre todo si se escucha a quienes tienen la experiencia de la ley que se está tratando. En este caso, es vergonzoso que la Asamblea Nacional no haya convocado a ningún alcalde y prefecto que tenga la experiencia debida para darles las pautas de por qué esta ley fue un error. Recibieron, en el caso del municipio, a la presidenta de AME, presidenta que su propia elección está en cuestionamiento. Y esa presidenta, cuando fue a hablar en nombre de los municipios, jamás nos preguntó cuál era la opinión de los municipios respecto a esa ley. Al menos 4 reuniones tiene que haber para que una ley sea aprobada. 3 de estas reuniones fueron en el feriado de Carnaval, porque se presentó como ley económica urgente una ley que no es urgente. Una norma o un concepto como el concepto de inversión, que dicho sea de paso, ya está desarrollado en la Constitución y en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, tiene que ser aplicada a todos, tiene que ser aplicada a todos por igual, más aún a quienes conformamos el Estado ecuatoriano. Porque hay que recordarle a la Asamblea Nacional, y espero que eso lo tenga absolutamente clara la Corte Constitucional, que las parroquias rurales son parte del Estado, que los municipios son parte del Estado, que las prefecturas son parte del Estado. Finalmente, porque podría irme con un conjunto de otros argumentos, cometen un gravísimo error en no reconocer como inversión la inversión social. Para Quito esto es un jaque mate, porque Quito, si no cumple la ley, y nosotros somos claros que las leyes están para ser cumplidas, pero si no llega a cumplir la ley, la penalidad fuera de 77 millones de dólares. Pero en cambio, si busca cumplir la ley, tiene que ajustar 459 millones de dólares de su presupuesto. Es una barbaridad. Y miren, el error lo explico con un ejemplo simple. La empresa pública de movilidad y obra pública, ¿qué creen que hace? Obra pública. ¿Qué es eso? Inversión. ¿Y qué hace el municipio? Le transfiere los recursos para que la empresa pueda operar. Pero ahora limitan el uso de la partida 78 y le hieren de muerte a una empresa como las empresas municipales que reciben transferencias. En Radio Sucesos estuvo Jorge Ortiz, analista internacional, hace un análisis del ataque a Irán por parte de Estados Unidos y de Israel. Escuchemos lo que dice. Yo creo que la situación todavía es incierta, la guerra está en sus fases iniciales, pero creo que hay dos objetivos muy distintos por cada uno de los bandos. Yo creo que Estados Unidos e Israel, pero sobre todo Estados Unidos, tienen un interés agobiante por terminar la guerra pronto. Todo lo contrario de lo que es el interés de Irán. Irán creo que tenderá a prolongar el conflicto, lo cual suena contradictorio. Los americanos están muchísimo mejor armados, los israelíes tienen una capacidad de fuego inmenso, mientras que Irán, después de 47 años de un gobierno caótico, el de las ayatolás, el de los clérigos chiitas, es un país bastante destruido, ¿no? Es un país que no ha tenido la posibilidad de desarrollarse, es un país que por la ideología de sus líderes se ancló en el siglo VII, que fue cuando murió el profeta, cuando murió Mahoma. Pero el triunfo para los Estados Unidos, ya militarmente está claro que tienen todas las posibilidades de ganar, pero militarmente los Estados Unidos tienen que lograr no solamente derrotar al ejército iraní, que ya está derrotado, no tiene fuerza aérea, su marina está muy golpeada, sino que tiene que lograr un cambio de régimen. Si no logra el cambio de régimen, se podría decir que la operación de los señores Trump y Netanyahu fracasó. Ese es el punto fuerte de Irán. Irán
podría proclamarse ganador si logra subsistir el régimen revolucionario de los clérigos chiitas. Y como van las cosas, podría hacerlo. Porque si bien lo mataron, como decías, Verónica, a Ali Jamenei en las primeras horas de la operación, Bueno, ya eh, nombraron otro líder, ¿no? claro, y además Irán es un país muy estructurado. La revolución islámica era una revolución muy estructurada. Es decir, tiene líneas de poder, una estructura de poder. No es un régimen unipersonal en que lo mataron al líder y se acabó, como sucedió, por ejemplo, el año 24, hace un poco más de un año, cuando el presidente de Siria, Bashar al-Assad, huyó a Moscú. El régimen se desplomó. Sin el líder, el régimen no existe. Aquí no es ese no es el caso aquí. En Irán, el líder, tiene una capacidad muy fuerte de tomar decisiones, pero debajo tiene toda una estructura de poder que se mantiene intocable, intocada y funcionando. Ahora, complejo lo que está viviendo Estados Unidos, Israel también, que no se entiende por qué decide hacerlo ahora y abrirse otros frentes, tomando en cuenta que también tiene el problema con Gaza, también se mete a bombardear a Líbano por la gente de Hezbollah. ¿Cómo entender eso? Que Israel pueda abrirse tantos frentes y podrá resistir, es la pregunta. Parecería que sí. Israel es un país tecnológicamente muy, muy avanzado con respecto a todos sus vecinos del Oriente Medio, muy avanzado incluso con respecto a Irán. Además tiene el respaldo de los Estados Unidos, con lo cual puede darse el lujo de atacar en todos los frentes. Además, Israel tiene muy claro que no se trata solamente de derrotar al frágil, al quebradizo ejército iraní, sino que tiene que destruir las alianzas militares que tiene el régimen iraní, los hutíes en el Yemen, la yihad islámica en Irak y obviamente Hamas y Hezbollah. Por eso está atacando en diferentes frentes, porque Israel tiene claro que hoy, aprovechando el apoyo incondicional, absoluto, carta blanca que le ha dado el presidente Trump, es cuando debe hacer el trabajo. Y entonces Netanyahu, que además le gusta esto que está haciendo, es un hombre guerrerista, es un hombre violento, es un hombre que quiere resolver las cosas a palos, dice, pues hoy tengo que aprovechar. Mientras Trump esté decidido a apoyarme, tengo que destruir todas las posibles amenazas para Israel, y eso lo está haciendo implacablemente y indeteniblemente. Ahora, ¿de cuánto tiempo podría durar eso? Todavía es una incertidumbre, porque Trump decía será cuestión de unas 3, 4 semanas. Israel no está tan seguro, pero más o menos esto podría tomar años, semanas, meses. ¿Cómo lo ve Jorge? Si Irán logra su objetivo, durará por lo menos meses. Es decir, eh, el presidente Trump ha sido muy explícito en que no va a poner tropas en tierra. Evidentemente Israel no tiene la capacidad de poner tropas en tierra a tal distancia como está Irán. Y ahí hay una contradicción, ¿no? Es muy difícil cambiar un gobierno, más aún un gobierno institucionalizado, que insisto, no es un proyecto personalista, es un proyecto estatal. Es muy difícil tumbar ese régimen sin tropas, solo con bombardeos aéreos. Eso no se consigue. No lo lograron en el año 2001 con Saddam Hussein, los americanos, no lo lograron en el año 2011 con Muammar Gaddafi en Libia. Tuvieron que poner tropas de los Estados Unidos o de la OTAN. Y aquí parece evidente que tendrían que hacer lo mismo, pero como eh, primero el Senado de los Estados Unidos no le ha dado autorización a Trump en la guerra para la guerra, entonces no tiene carta blanca para poner tropas. Además, no quiere que le lleguen bolsas de cadáveres de soldados americanos todos los días, evidentemente. Tiene unas elecciones en noviembre que está en riesgo de perder y que él, pues, una prolongación de la guerra le sería muy negativa para sus afanes de ganar esas elecciones. Entonces, los Estados Unidos tratarán de que Irán claudique pronto, de que aparezca una Delcy Rodríguez Mm. que en el caso de Irán, por el régimen absolutamente machista que tiene, tendría que ser un Delcy Rodríguez que decida, pues, desmantelar el régimen, pero no parece probable. Al contrario, el régimen iraní, después de la muerte del ayatolá Jamenei, ha sido muy rápido en hacer los relevos en la cúspide del poder.
Ya nombró un triunvirato, el Consejo de Expertos, los 88 miembros de la Asamblea, los clérigos chiitas que toman las decisiones, y los 12 miembros del Consejo de Guardianes están funcionando como que nada hubiera pasado. Y esa es la imagen que quieren dar. Ustedes pueden destruirnos las instalaciones, nos pueden hacer retroceder nuestro ejército a la Edad Media, pueden bombardear las ciudades, pueden matar gente, pero el régimen revolucionario iraní se mantiene. Y si logran que esto perdure en el tiempo, Irán podrá decir, ganamos. En Impacto Informativo estuvo Ismael Quintana, constitucionalista, habla de la selección del nuevo fiscal general del Estado. Vamos con la nota. Bueno, como vemos este concurso, lo vemos con escepticismo, al menos quienes estamos desde afuera, que de algún modo hacemos algo de opinión respecto a esta clase de, de procedimientos. Digo escepticismo no por los postulantes, que la mayoría de ellos son realmente unos ilustres desconocidos, salvo los casos que usted ha mencionado, y agrego a esa lista el perfil de la doctora Gladys Terán, ex juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, brillante penalista y abogada muy honesta, que creo que junto con José de la Gasca, Daniela Camacho, tiene los conocimientos en derecho penal para llegar a liderar la Fiscalía General del Estado. Pero más allá del número de postulantes, lo que preocupa y que creo que ha levantado la desconfianza ciudadana y hasta cierto punto el desaliento de otros también brillantes colegas de abogados penalistas que en algún momento creo que pensaron incluso en intervenir en el concurso y que han dejado de lado esa idea, como la doctora Paulina Araujo, que me habría encantado verle, sería un lujo de fiscal general del Estado, como no el doctor José Molina Gallegos, por ejemplo, este, otros perfiles más jóvenes tal vez como el de Felipe Rodríguez, Nicolás Salas, Pablo Encalada, bueno, en fin, Nino Casanelo es un querido colega de Guayaquil, muy buen abogado penalista, entre otros. No quisiera ofender ni faltar al respeto a nadie. Pero si esta gente de valía ha decidido quedarse en sus estudios, en sus oficinas, en sus despachos, en su vida privada, es básicamente porque el concurso no presenta las garantías de dejarlos bien parados. Y digo esto porque en primer lugar empezamos con un reglamento absolutamente mal hecho, un reglamento que al día de hoy permite, con la última modificación que se hizo, Edgar, la participación de abogados vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, al asesinato, al secuestro, a la extorsión, es decir, gente del perfil de Mario Godoy al frente de la Fiscalía General del Estado. Y luego por cómo se integró la Comisión Ciudadana de Selección, que desde mi punto de vista es quizá el problema más grande que tiene este concurso, porque los comisionados que integran esta comisión, o varios de ellos, no son ni siquiera abogados. Es decir, usted ahí encuentra comunicadores sociales, usted encuentra economistas, usted encuentra expertos en administración pública y por ahí evidentemente uno que otro abogado. ¿Qué decir de la muchacha joven abogada que preside la Comisión Ciudadana de Selección, que aparte de ser una ilustre desconocida y de quien no sabemos nada, es una joven que se graduó antes de ayer en la Facultad de Derecho? Por lo tanto, la primera cosa que uno tiene que preguntarse es, entonces, ¿cuál es el expertise, el conocimiento, el rigor técnico con el que estos ciudadanos comisionados van a evaluar a los aspirantes a la Fiscalía General del Estado? Porque si en este país se obrara con lógica, Edgar, lo que uno aspiraría es primero tener una estupenda comisión ciudadana de selección integrada por tal vez las mentes más brillantes del derecho penal y procesal penal en Ecuador, que las hay. Mariana Yepes, fue mi profesor y tengo mucho cariño personal al doctor Arturo Donoso, que además fue juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no abogados de generaciones más jóvenes, como a los colegas a los que me referí? Gonzalo Silva, entre otras mentes estupendas, que o bien podían haber integrado la Comisión Ciudadana de Selección o bien podían haber estado como candidatos. Entonces, claro, tenemos una comisión que no nos asegura el más mínimo rigor.
la más mínima experiencia en el campo penal, y eso nos hace dudar de cómo se va a nombrar al próximo fiscal, más allá de estos 3 o 4 perfiles a los que nos hemos referido al inicio de esta conversación, que afortunadamente son perfiles conocidos por su paso por la función pública. Doctor Quintana, pero estamos en problemas porque estamos hablando de una modesta lista en medio de un cuestionado comité de selección, de un consejo de participación también cuestionado. Efectivamente, no puede, por eso yo he tratado de ir de lo actual hacia atrás hasta llegar al tema del reglamento. Pero esto es con el gentil auspicio de no voy a generalizar porque sería meter a la consejera Bonifaz y me parece que otra consejera más que han discrepado de estas decisiones, pero sí de una mayoría de gente vaga que está tomada el Consejo de Participación Ciudadana, empezando por quien preside el organismo, que hace concursos cuando se acuerda, porque el fiscal general del Estado debió haber estado nombrado desde mayo del año pasado en que terminó el periodo constitucional de funciones de la doctora Diana Salazar. La irresponsabilidad llegó a tal punto que la doctora Salazar tuvo que prorrogarse en funciones porque no había el reemplazante. Después vino su dimisión. El subrogante tuvo que pedir, me refiero a Toainga, un criterio del procurador para ver si él podía quedarse en el cargo hasta ver qué hacía este consejo de vagos. Y bueno, finalmente la designación hecha del encargado fiscal Alarcón, que además veo que también está participando. Entonces, bueno, en esas condiciones es preocupante porque no estamos nombrando, lo voy a decir con mucho respeto, pero no estamos nombrando al portero de una institución pública, estamos nombrando a quien ejerce la titularidad de la acción penal pública en Ecuador, al fiscal general del Estado. Entonces, es un concurso opaco, es un concurso con pocas garantías de transparencia y me parece que en esas condiciones, pues, más allá de estos perfiles que, insisto, personalmente los valoro porque los conozco, no creo que el concurso ofrece garantías de llegar a buen puerto. Doctor Quintana, la lista que usted ha señalado, más los que hemos leído, no llegan a los 2 dedos de la mano. El resto, pues, como usted ha señalado, son un listado de desconocidos. Sin embargo, ya existe un debate muy amplio, especialmente en las redes sociales, donde se dice que la cosa es entre 2 postulantes. El señor de la Gasca, ex ministro de gobierno de este gobierno, y el actual fiscal, el señor Leonardo Alarcón. ¿Usted le da credibilidad a esas versiones? Bueno, tendremos que esperar a que el concurso se desarrolle. Evidentemente, la mala experiencia que tiene Ecuador en los procesos de selección de autoridades nos conduce, y con creo que legítimo derecho, a dudar de cualquier cosa que haga este Consejo de Participación Ciudadana. Ya no importa si esto era en la época correísta, morenista, lacista o novoísta, porque no importa el lista que esté frente al Consejo de Participación Ciudadana, este es un organismo que está destinado algún día, no sé cuándo, querido Edgar, pero está destinado a desaparecer. Entonces, yo no me aventuraría a decir que la cosa está resuelta entre el fiscal encargado Alarcón y el doctor José de la Gasca, porque insisto que a la pelea han entrado también nombres importantes de gente que sabe derecho penal. Yo no estoy diciendo que Alarcón y de la Gasca no saben, evidentemente al menos yo puedo decir que José de la Gasca, no conozco al fiscal Alarcón, entiendo que era un fiscal de carrera, por lo tanto asumo que también tiene ya conocimiento en derecho penal después de toda una larga trayectoria en la fiscalía. De la Gasca fue juez de lo penal, secretario anticorrupción, embajador ante la ONU, ministro de gobierno, es decir, me parece que tiene un paso interesante en el sector público y un conocimiento vasto en el derecho penal, pero yo no me aventuraría a decir que las cosas están resumidas entre ambos candidatos o postulantes, porque usted tiene ahí también pesos pesados del derecho penal. No voy a dejar de mencionar a Gladys Terán. Minería, el país entre 2 simplismos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. El movimiento anti-extractivista ecuatoriano es víctima de sus excesos y contradicciones.
oponerse a la explotación de los campos petroleros en la Amazonía, pero defender de manera combativa los subsidios a los combustibles fósiles es una incoherencia tan profunda y clamorosa que cualquier autoridad moral que alguna vez llegaran a ganar grupos como los Yasuridos, por ejemplo, se fue irremediablemente por el caño. El radicalismo izquierdista es también una torpeza que ahuyenta a miles de ciudadanos sinceramente preocupados por el ambiente y que termina por reducir a los ecologistas a la condición de grupúsculo. La oposición ciega a cualquier forma de minería sin importar de qué tipo sea o dónde se practique es otra intransigencia. De esta última proviene el más imperdonable de sus errores políticos: haber sido incapaces de posicionar en la conversación pública del país el problema de la minería en los páramos, que en Colombia fue resuelto hace 10 años con su prohibición absoluta por parte de la Corte Constitucional. Más allá de las consultas específicas sobre proyectos mineros en uno u otro páramo, Quimsacocha por ejemplo, es simplemente insólito y habla pésimo de nuestra conciencia territorial como país, que en el Ecuador no exista ni remotamente debate alguno sobre este tema. La minería en los páramos como un concepto problemático. Nos parece bien o mal que la población se pronuncie en contra de tal o cual proyecto minero en tal o cual páramo, pero somos incapaces de relacionarlo con lo que ocurre en otro. En eso consiste el subdesarrollo, en la incapacidad de relacionar lo evidentemente relacionado. Como consecuencia, el país acaba de perder otra oportunidad de oro con la aprobación en la Asamblea de un paquete de reformas que relajan hasta niveles intolerables los controles ambientales sobre la minería, sin que a nadie, a ningún asambleísta, a ningún partido, a ningún movimiento social de esos que se reclaman portavoces de la Pachacama, a nadie en absoluto se le ocurriera llamar la atención sobre la problemática específica del páramo. Porque el páramo no solamente es uno de los ecosistemas más raros del mundo, solo se encuentra sobre la región ecuatorial a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, en Ecuador, Colombia y alguna región del África en la que no existen minas, sino uno de los más frágiles. El páramo es una esponja especializada en captar humedad de la atmósfera y convertirla en el agua que alimenta las cuencas hidrográficas a uno y otro lado de la cordillera. Perfórese el páramo indiscriminadamente y se echará abajo el equilibrio fluvial del territorio. Punto. Pero claro, si los ecologistas son incapaces de plantear este debate, ¿quién entonces? En cuestión de minería, el país se mueve entre dos simplismos: el de los activistas que pretenden prohibirla en cualquier sitio y el de los ultracapitalistas que se burlan de ellos por no darse cuenta de que el teléfono celular que usan para sus campañas depende enteramente de la minería. Ambos igualmente estúpidos, incapaces de problematizar una realidad abrumadoramente problemática, se merecen el uno al otro. Es el país el que no se merece a ninguno de ellos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Europa refuerza su apoyo a Chipre con fragatas y sistemas de defensa tras el ataque iraní a la base militar británica de Akrotiri. Tras el apoyo con fragatas y aviones de combate de Grecia y el envío del portaaviones francés Charles de Gaulle desde el Báltico a Chipre, España ha anunciado que la fragata Cristóbal Colón llegará a Creta el próximo martes. Países Bajos e Italia enviarán igualmente refuerzos. El ministro italiano de Defensa ha declarado que un posible ataque directo contra Chipre o los países de la OTAN obligaría a los aliados a intervenir y añadió que en caso de un ataque directo el artículo 5 de la OTAN por un lado y el artículo 7 de la Unión Europea por otro obligarían a actuar de su lado. Reino Unido ha enviado el destructor HMS Dragon que navega hacia Chipre, mientras que el secretario de Defensa del Reino Unido, John Haley, llegó a la isla el miércoles por la tarde para reunirse con su homólogo chipriota Vasilis Palmas y abordar el refuerzo de la defensa contra drones y misiles.
Varias localidades cerca de la base británica de Akrotiri, atacadas por un dron iraní, han sido evacuadas y la gente expresa miedo por la escalada bélica. Este jueves a mediodía volvieron a sonar las alarmas en la base británica, aunque el portavoz del gobierno de Chipre aclaró que finalmente no se encontró ninguna amenaza. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, ήταν η απόφαση της διοίκησης των Βρετανικών βάσεων να ενεργοποιήσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Εμείς είχαμε παρακολουθήσει πολύ στενά και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει κατεύθυνση προς την Κύπρο. Εκ τούτου έχουν ενημερωθεί ήδη και οι κάτοικοι των Βρετανικών βάσεων ότι ο συναγερμός έχει λήξει. Las autoridades chipriotas están tratando de perfeccionar el sistema de alerta mediante el envío de mensajes por teléfono, pues durante las pruebas no todos los residentes la recibieron. La posibilidad de que surja un Irán democrático como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel dista de estar garantizada, declaró el miércoles la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. The war in the Middle East is rapidly widening. Tehran's strategy is to sow chaos and set the region on fire. By indiscriminately attacking its neighbors, the regime is making a strong case for its own demise. Además, instó a los líderes europeos a no permitir que la invasión de Ucrania por parte de Rusia caiga en el olvido. If we do not articulate ourselves, no one will do it for us. And if we wait too long, it might be too late. Respect for borders, an end to sabotage, compensation for war damages and the return of kidnapped Ukraine children aren't just far-fetched demands. They should be the baseline. Russia's maximalist demands cannot be met with minimalist response. Respecto a Irán, Kallas planea seguir trabajando en afinar una respuesta colectiva al conflicto que ha estado marcado por fuertes discrepancias en torno a su legalidad. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.